Ya chicos, ahora sí, lo que vamos a ver es terminar de ver la organización de la República durante el siglo XIX. ¿Qué es lo que sucedió en este siglo XIX? ¿Cómo partió con todo este movimiento liberal en Europa? ¿Cómo llegó todo acá a Chile? Obviamente hay que ver la conformación desde la independencia que se dio acá en Chile, por qué se dio esta independencia y por qué se pasó a esta organización de la República. Ya teníamos claro cuál fue la independencia de Chile, en qué año ocurrió, cómo ocurrió, quiénes fueron sus próceres, Bernardo Higgins, Manuel O'Higgins, Manuel Rodríguez, los hermanos Carrera. Obviamente, entre muchas personas obviamente muchas personas se hizo o se participó en esta independencia, pero después de esta gran revuelta, esta gran batalla, había que organizar la república, había que organizar el país. Pero siempre, como les digo yo, había un movimiento liberal, había un movimiento que planteaba esta cosa que llegó a Chile. ¿Por qué llegó a Chile este movimiento? ¿Cómo llegó a Chile? ¿Y qué es lo que plantea todo este liberalismo? ¿Y cómo lo tomamos acá y cómo lo transformamos? Porque acá en Chile copiamos todo de afuera, pero todo lo transformamos en nuestra propia pinta. Así que vamos a ver acá un poquito este personaje principal, que es el liberalismo, la Constitución del 33 y a Diego Portales, que es uno de los personajes más importantes de la primera Constitución que se escribió en Chile. Aquí voy a cerrar un poquito esto. El liberalismo como corriente de pensamiento tuvo sus orígenes en Europa Occidental durante el siglo XVIII. En el siglo XIX, las ideas liberales inspiraron movimientos políticos de importancia en Europa, donde los grupos burgueses liberales contaron con el apoyo de las clases populares. Si bien estos movimientos no cumplieron con gran parte de sus objetivos, pusieron en evidencia que el ideario liberal se mantenía vigente en Europa y tenía la capacidad de irradiarse a otros territorios. En Chile, las ideas liberales tuvieron como principales receptores, aparte de la élite urbana, una generación de intelectuales y jóvenes liberales que anhelaba romper con el pasado colonial y autoritario, aspirando a construir una república donde se consagraran constitucionalmente las libertades individuales. Ya desde 1845 se manifestó la acción opositora de los liberales en la publicación de diversos periódicos contrarios a la autoridad de Bulnes en el poder. El gobierno conservador reaccionó con la fuerza, dando inicio a un periodo de arrestos de diversas figuras opositoras que terminó con la declaración de estado de sitio a 85 días de las elecciones de 1846. Pedro Félix Vicuña, líder de la oposición liberal, fue desterrado a Lima, mientras otros fueron relegados a Chiloé, facilitando el triunfo electoral de los conservadores y la reelección de Bulnes. La primera división de envergadura dentro del bando pelucón se produjo a raíz de las elecciones parlamentarias de 1849 y la acostumbrada intervención electoral del Ejecutivo. El sorpresivo triunfo de candidatos opositores en circunscripciones emblemáticas para los conservadores provocó la renuncia del ministro del Interior, Manuel Camilo Vial, quien desde su cargo de senador pasó a liderar la primera oposición en el Congreso, integrada por liberales y un grupo de conservadores disidentes. De este modo, el peluconismo se fue resquebrajando, permitiendo por primera vez, desde que fue instaurada la Constitución de 1833, la construcción de una mayoría opositora al Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados. La oposición comenzó a levantar un referente político que diera continuidad a sus esfuerzos por construir una república más liberal y menos colonial. A poco andar, estas fuerzas iniciaron una campaña de difusión de sus ideas, creando en octubre de 1849 el Club de la Reforma, cuyo principal objetivo fue levantar la primera candidatura presidencial de oposición. Sin embargo, ese club nunca se estructuró sólidamente y adquirió el dinamismo necesario para formular un plan concreto de acción, por lo que fue objeto de burla de muchos jóvenes liberales que clamaban por un cambio político mayor. Fue recién en 1857 que estas fuerzas se organizaron formalmente en el Partido Liberal. No sé si más o menos queda un poquito claro, es bastante corto explicar cómo llegó el liberalismo a Chile o quiénes fueron los que participaron principalmente en este movimiento liberal y que ayudaron a la conformación de la nueva república.
Por lo mismo acá nosotros tenemos que el siglo XIX tenemos acá lo que es cómo se busca organizar o cómo es la organización política que tuvo Chile después de, obviamente, que hay que considerar que después de la independencia de Chile, la pelea entre los grandes poderes, o sea, por un lado estaba O'Higgins, por otro lado estaban los que seguían el ideal de Carrera o los que en menor medida seguían el ideal de Manuel Rodríguez, que obviamente en esta pelea después de la independencia, porque obviamente fue la independencia de Chile, pero después de ello hubo una gran trifulca en quién se quedaba con el poder o qué sistema de poder seguía. Por eso dice acá en el mapa conceptual, en busca de una organización política. Es un proceso. Obviamente todo esto es un proceso porque es algo nuevo que se está haciendo. Por lo mismo que les digo, o sea, después de liberarse del poder de los españoles, ¿qué queda? ¿Qué se hace? Era algo nuevo, entonces no se sabía qué hacer. Todo apunta a organizar un orden republicano. ¿Por qué republicano? Porque es como está de moda. Lo que estaba de moda en esta época era el liberalismo económico, el liberalismo republicano, la idea de una república partidista, donde todas las gentes fueran iguales y todos los personajes o todos los seres humanos que vivíamos dentro de Chile teníamos derecho a participar en esta república. ¿Cómo se dio? En etapas. Obviamente que por un lado tenemos que las etapas de cuándo se fue nuestros ensayos constitucionales, porque son ensayos, porque empezaron desde 1823 a 1830, donde se suceden un sinfín de constituciones que se van cambiando, porque va dependiendo de quién tiene el poder o quién tiene el ejército más grande, toma este poder y cambia la constitución nuevamente, como se podría decir uno, a la pinta de uno. Obviamente después tenemos la consideración autoritaria desde 1830 a 1861, donde se legitima el poder a través de la Constitución Definitiva de 1833, que después la vamos a ver, que esta Constitución de 1833 recién se cambia en 1925, con la aparición de Alexandria en el siglo XX, recién ahí se cambia la Constitución. Imagínense el tiempo que estuvo esta Constitución sin mayor modificaciones. Más encima arriba cuando dice se dio en fundamento, fue un autoritarismo y diario liberal. Por un lado se quería una constitución fuerte, se quería una constitución camuflada, que nadie se diera cuenta que era autoritaria, pero que pintara de liberal. Esa era la idea, para que el pueblo o el resto de las personas que participaron en esta previa independencia o liberación y esta previa conformación de este Estado chileno no reclamara tanto y se le diera a la gente a entender que la Constitución de 1833 era una constitución liberal, una constitución igualitaria. Por lo mismo, ¿qué establece? Puede ser un poco complejo explicarlo y entenderlo tan rápidamente, ¿qué establece la Constitución de 1833? Un ejecutivo fuerte. ¿Qué significa eso? Que el poder ejecutivo sea el poder presidencial sería el que mandaba. Si un ejecutivo fuerte significaba que aquí todavía el poder judicial o el poder legislativo no tenía mayor poder, sino que el que mandaba directamente era el presidente. Cuando se dice un ejecutivo fuerte, es que el presidente lo que se dijera se hacía, punto. No había mayor, ¿cómo se llama?, contradicción en ese aspecto.
Y cuando hablamos de voto censitario, significa que no todos podían votar, no todos podían escoger al presidente o no todos podían escoger a su representante. Obviamente, en esta Constitución de 1833 fue bien oligárquica en el sentido de decir que solamente podían votar personas sobre 25 años que supieran leer y escribir y que tuvieran un bien económico. O sea, con eso dejaron a la mitad de la población fuera de la participación política porque casi nadie sabía leer. Obviamente tenían que tener sobre 25 años y ser hombres, nacidos libres, hijos obviamente de los españoles criollos, y que tuvieran un bien económico. No toda la gente tenía dinero, no toda la gente tenía un poder o tenía un poder adquisitivo tan grande en esta época para tener un bien común o un bien material. Y acá si nos pasamos el experimento, los primeros grupos políticos que hubo en Chile, recuerden que nosotros los vimos que fueron los pipiolos, los pelucones, los estanqueros y los ojijinistas. Los pipiolos se le decían a todo este movimiento liberal joven que quería cambios radicales como lo mismo que hoy en día con el famoso movimiento social, donde dicen que hay que agradecerle a los jóvenes que hicieron todo este cambio o iniciaron esta revuelta. Acá era lo mismo. Están los pelucones, que son la gente que ya eran los más tradicionalistas, la gente adulta. Se les denominaba pelucones porque todavía usaban estas pelucas blancas. Los estanqueros venían desde dirigidos directamente o apoyaban a Diego Portales, los que eran principalmente todos los que les interesaba solo el comercio. Y obviamente quedaba un pequeño legado de O'Higgins, o los o'higginistas, que ellos querían que volviera al poder. Cuando tenemos acá los ensayos constitucionales, tenemos una constitución moralista, leyes federales y constitución liberal. Acá para ir desglosando y entendiendo un poquito más o menos las diferentes versiones de cómo se organizó esta república, cómo se organizó este país, imagínense. Si hoy en día están reclamando o quieren el cambio constitucional o quieren que la constitución de 1980 se cambie, porque no la consideran justa y saquen la cuenta que desde 1980 hasta el 2020 son como 44 años, 40 años, 42 años si no me equivoco. Imagínense aquí una constitución de 1833 a 1925 que se modificaron ciertas cosas. ¿Cuánto tiempo estuvo esta constitución pegada ahí sin que fuera cambiada? ¿Cuál es el problema antes de que esta constitución pudiera partir? Había una anarquía en Chile, porque hay que considerar que después de la independencia, desde, como le digo yo, estaban los bandos que apoyaban a Bernardo O'Higgins, estaban los bandos que apoyaban un cierto legado de los hermanos Carrera, y el otro pequeño bando que apoyaba lo que era Manuel Rodríguez, lo ideal que ellos tenían en Chile, de cómo hacer este Chile después de expulsar a los españoles. Por eso se le llama que había un periodo de anarquía o algunos le llaman ensayo, porque obviamente se estaba tratando de establecer un nuevo país, conformar un nuevo país que nadie sabía cómo hacerlo. Pues lo mismo en esta anarquía que se nombra, hay una crisis económica, obviamente inestabilidad gubernamental, o sea, no había quien, como se llama, mandara, bandidaje, o sea, había robo por todos lados, caudillismo militar. ¿Qué significa caudillismo? Que si yo soy dueño de un fondo, yo tengo cierto poder económico, podía armar mi propio ejército porque no había un ejército conformado como tal, no había ley. Como dice aquí, falta realismo de la ley, no había una ley, era un Chile en este instante, era un pueblo sin ley y sin que nadie mandara. Cada ciudad estaba dominada directamente por el, como se le podría decir, el patrón de fondo o el que tuviera mayor poder económico y tuviera un ejército a su mando. ¿Cuál era la idea de esta anarquía y cuál es la idea de esta república o esta cosa cuando se empezaron a poner un poquito de acuerdo para organizar el país? Era
Aprecio y respeto por la ley, fortalecimiento de las libertades, apropiación del concepto de república y soberanía en Chiloé. Hay que considerar, chicos, que para esta época todavía en Chiloé no había, recuerden que Chile llegaba hasta más o menos Concepción, avanzaba un poquito hacia Temuco, pero ahí se cortaba y había un pequeño focos en Valdivia y de ahí se saltaba directamente a Chiloé porque toda esa zona que conlinda desde Concepción hasta Puerto Montt pertenecía o nunca había sido tocado por los españoles porque era dominio de los mapuches o de los pueblos originarios que habitaban ahí. Obviamente, después una de las grandes controversias que tiene el Estado chileno cuando se organiza es la pacificación de la Araucanía, que la vamos a ver después. Pero por eso le digo, Chile todavía ni siquiera estaba totalmente dominado y Chiloé todavía era una isla externa que se temía mucho porque ahí había todavía mucho apoyo a los españoles y el gran temor era que los españoles nuevamente llegaran a Chiloé y de ahí pudieran volver a conquistar todo Chile hacia arriba. Obviamente aparecen nuevos, como le explicaba en el otro mapa conceptual, aparecen los nuevos partidos políticos de una vez por todas. De una vez por todas aparecen estos idearios políticos. Aparece por primera vez una izquierda y una derecha en Chile. Y como dice acá, surgen los primeros bandos políticos, conservadores pelucones versus los liberales pipiolos. Y aquí empiezan las primeras tres constituciones antes de llegar a la constitución conservadora de 1833. Donde aparece la primera constitución moralista de 1823, redactada por Juan Egaña, regula la vida privada de los individuos. Es como el principal punto. Obviamente dentro de la constitución hay muchas más leyes, pero la de 1823 era una moralista, o sea, regulaba totalmente todo lo que usted tuviera que hacer durante el día. Era una constitución demasiado religiosa, en la cual a nadie le gustó que le regularan su día a día o todo lo que tenía que hacer, o que lo obligaran a ir todos los días a la iglesia a cierta hora a rezar, porque obviamente si eras católico no tampoco iba a estar así tan radicalizado como es el Islam. Obviamente después esta constitución no funcionó y salió de la de 1826, donde se pretende que Chile sea un estado mucho más grande. Chile se divida en estados federales, o sea, que cada sector tuviera su propio gobierno, sus propias leyes, pero con un poder central. Y hay que recordar que para esta fecha, Chile todavía no es como nosotros lo conocemos. Nosotros en esta época, o Chile en esta época, solamente llegaba hasta Antofagasta. Recuerden que más allá era territorio boliviano y peruano, y para la zona sur nosotros teníamos todo lo que era la Pampa, que hoy es día de Argentina. Por eso se pretendía que eso fuera un Estado federal, donde la autonomía de cada región fuera propia, pero tampoco funcionó mucho, ya que Chile de por sí siempre ha tenido esta idea de un poder centralizado. O más bien dicho, los próceres o los políticos de Chile desde esta época siempre han tenido la idea de que tiene que ser un poder centralizado. Y de ahí viene la Constitución Liberal, fue dictada por Joaquín de Mora, fortalece las libertades públicas. ¿Qué significa eso? Que se le da mayor autonomía a las regiones, se le da mayor autonomía y poder a las personas, se da una cierta libertad de opinión, se da una libertad de religión, que igual era bastante compleja para esta época, ya que la Iglesia Católica era la que mandaba mucho y la religión católica era la única aceptada. Obviamente todos estos proyectos fracasaron, ninguno funcionó.
Y obviamente teníamos que entender que para esta época, gusto o no, la aristocracia o la oligarquía, la que tenía el poder económico, rechaza todos estos modelos y se queda con la Constitución portaliana, o la que van a ver ustedes en su tarea, de Diego Portales. Y aquí viene el conflicto entre los conservadores y los liberales, y se redacta la Constitución de una vez por todas de 1833, que le digo yo que es la que se ha mantenido como base hasta el día de hoy, casi esta Constitución. ¿Cuál es la principal base o cuál es la forma de esta Constitución? Es que hay una república, un Estado, que forma un gobierno. Recuerde que ya lo vimos en cívica, el Estado es una cosa y la forma de gobierno es otra. Y aquí la república es el Estado, donde dice que el Estado se rige por una ley fundamental que es la Constitución. Acá obviamente se establecen los poderes del Estado que tienen que ser de una vez por todas divididos, ejecutivo, legislativo, judicial. Las autoridades son elegidas por votación, los cargos públicos duran un tiempo limitado. ¿Se dan cuenta que esta Constitución de 1833 al 2020 no ha variado mucho? Tenemos la misma base de la misma Constitución de hace cuánto, de 2 siglos atrás. Y obviamente aquí vamos a partir de lo que son los gobiernos conservadores, ver un poquito de quiénes son los que dominan bajo esta Constitución. Y como lo mismo le decía, mire, dice, de la mano de la Constitución de 1833 se comprende un periodo de gobiernos conservadores que se desarrollan entre 1831 1861, 3 presidentes por su parte. La Constitución estará vigente 100 años hasta 1925. Pero, para ir entendiendo un poquito y no hablar tanto sobre esto, vamos a ver de qué se trata la Constitución de 1833. ¿Cuál es el origen de esta Constitución? Un poco más hablado, un poco más dictado, y traerlo a la realidad del día de hoy. Espérense, chicos, denme un segundo. Denme un segundo, niños, para tomar la lista. Casi un mes después de que estallara la crisis, el mundo político siguió una ruta que pocas veces ha recorrido Chile. Jornada que es histórica, donde ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. La historia de la República ha estado marcada por los virajes de un texto que hoy está en el ojo de todos y cuya trastienda devela los afanes, las aspiraciones, los errores y aciertos de una historia de 200 años. Dos siglos atrás, aquí comenzó la historia.
mucho antes de que esta arrinconada comuna comenzara a convertirse en la segunda más poblada de Chile. Había transcurrido apenas un mes desde que en Maipú el Ejército Libertador diera un golpe decisivo a las tropas realistas. A modo de agradecimiento y cumpliendo los votos del pueblo, O'Higgins ordenaba la construcción de este templo en honor a la Virgen. La independencia estaba a tiro de cañón y por esos meses el inicio de otra obra también cruzaba la mente del prócer. Después de la declaración de la independencia de 1818, Chile inicia lo que podríamos llamar el primer constitucionalismo, que por un lado separe los poderes del Estado y por otro lado declare los derechos de los ciudadanos. La idea de dotar al naciente país de una constitución estaba lejos de ser una fabricación puramente chilena o latinoamericana. Sus raíces se encontraban mucho más lejos, en dos potencias que tras sus propias revueltas empezaban a dar forma a la república. La Revolución Francesa y más atrás la independencia de Estados Unidos asociaron estas creaciones de países, reformulaciones de países a la idea de una constitución. Tiene la lógica de transformar al que fue súbdito de una monarquía en ciudadano de una república. Por siglos, las bodegas del Senado almacenaron todos los intentos constitucionales de un Chile que soñaba con ser libre. La de O'Higgins era solo una más en una larga lista de fallas. Esa sucesión de cartas constitucionales evidencia el punto central de ese conflicto, lo difícil que es establecer los marcos de convivencia en esta nueva república que nace. Por primera vez el Senado de Chile permite la grabación de estos documentos originales. Son manuscritos de la Constitución Moralista de 1823. La firma de su principal autor, Juan Egaña, aún se lee claramente en estos papeles que han sobrevivido a los incendios y las escaramuzas de la historia. Quillota, Rancagua, Valparaíso, Ángeles, Concepción, Curicó. La Constitución de 1823 organizó la presidencia, el Congreso y las formas de hacer justicia. Pero los estándares de esa democracia representativa eran mucho más discretos que los de hoy. Exigía que la persona supiera leer y escribir o que tuvieran por sobre ciertos medios económicos, de tal manera que se asegurara que tuvieran la capacidad suficiente para dar su opinión política y participar. La incipiente república iba consolidando su independencia, pero el modelo de sociedad que habitaría el nuevo país estaba abierto. La Constitución moralista se propuso entonces definir la educación, la ética y hasta los placeres de sus ciudadanos. Se formará el código moral que detalle los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de la vida social. Entre las conductas de mérito cívico definidas por el texto figuraba aportar en la formación moral y científica, pero también proporcionar ocupación útil a mujeres y mendigos. Las mujeres se encontraban apartadas de cualquier posibilidad de participar en el ámbito de lo político. Recién en la década de los 30, 1934, se les va a conceder el voto en las elecciones municipales y recién en la década de los 40 el voto para las parlamentarias y las presidenciales. Las tensiones con quienes se enfrentaban a los conservadurismos emergieron pronto. 5 años después, Chile pasaba de una constitución moralista a una liberal. En apenas 2 décadas, el país acumulaba ya 8 ensayos constitucionales. Vaivenes de una adolescencia que estaba por terminar. El preludio fue una guerra civil donde el bando vencedor impondría sus términos por casi 100 años. Se produce en 1829, es una guerra civil, en parte derivada de la Constitución de 1828, por la elección de presidente y vicepresidente de la República. Esa es la guerra entre pipiolos y pelucones. Triunfan finalmente los pelucones o conservadores. Entre las figuras que comenzarían a diseñar la nueva arquitectura institucional de Chile, la voz de un hombre venido de los negocios adquiría especial fuerza. Diego Portales, el influyente ministro del Orden, el que se propondría robustecer el poder de los gobiernos y enderezar a los ciudadanos por el camino del orden, aun cuando hubiera que pasar por encima de la norma más importante. Incluso tiene una carta famosa donde dice que esta señora que llama en la Constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario. ¿Qué importa si la parvulita lo ha sido ya tantas veces por su completa inutilidad? Es decir, él no creía tanto en las constituciones como en los hechos. Su declarado desprecio a la Constitución no impidió que muchos atribuyeran su nombre a la nueva carta que regiría los destinos de Chile a partir de 1833, en la denominada Constitución Portaliana
portales no. Si se dan cuenta, chiquillos, el hecho de conformar un país después de que hay una autoridad presente, después de derrocar al poder central, ¿quién toma el poder? Ese fue el problema. ¿Quién tomaba el poder? Porque obviamente todos se unificaron para derrocar y expulsar a los españoles, pero después de todo eso, ¿quién tomaba el poder? ¿Quién se quedaba con ellos? ¿De dónde venían estas ideas liberales? ¿Funcionaban? ¿No iban a funcionar? Ese era el problema. Participó, pero sus deseos de orden y autoritarismo estaban en la nueva norma fundamental. La estructura... Y obviamente aparece la figura de Diego Portales, un personaje que en un comienzo no creía en nada de lo que era la organización de la República, no creía mucho en la Constitución y terminó redactándole él mismo una. Funcionar la presidencia de la República, empieza a funcionar el Congreso Nacional, el ejército apartado de las labores políticas como las que había tenido en la década de 1920, una iglesia católica muy relevante. El encabezado de la Constitución se dirigía a los pueblos y castigaba con pena de sedición a cualquier persona o grupo que se autoatribuyera la voz pueblo. La religión católica se impuso como única y excluyente, prohibiéndose el ejercicio público de cualquier otra fe. Parte de un argumento bastante espurio, porque el gobierno chileno se consideraba heredero de los derechos de la corona española y por lo tanto podía aplicar el patronato manteniendo la unión entre ambas instituciones, Iglesia y Estado, existiendo una religión oficial del Estado chileno que era la católica apostólica romana. La república que comenzaba a afianzarse con la nueva constitución seguía siendo modesta. Pero justo por esos años, desde el norte, esa suerte también cambiaría. El descubrimiento de minas de plata aseguraba un flujo que iría cambiando la cara de Chile. Lo que no cambiaba era el reducido grupo de ciudadanos que tenía derecho a emitir su sufragio. Por ejemplo, que el padrón era extremadamente pequeño, que oscilaba entre 25 a 45 mil personas, ¿no es cierto? Después hubo unas reformas que permitieron que se agrandara, pero hasta 100.000 más o menos, pero en un país que tenía 2 millones de habitantes. Paradojalmente, la muerte de uno de los políticos más influyentes en ese orden ayudaría a consolidar ese régimen. Quizás la muerte de Portales como que consagró el sistema, porque si Portales hubiera vivido, hubiera seguido conformando el país, a lo mejor se hubiera transformado en un caudillo, en un general Rosas como en Argentina, y eso no sucedió. Carlos siguió un sistema institucional, los 3 decenios. Tras 40 años rigiendo al país, la Constitución de 1833 apenas exhibía 4 presidentes. Todos resultaron ser reelectos. Por primera vez, la República parecía gozar de una estabilidad permanente. El precio que se pagaba por esa continuidad era elevado. Los gobiernos se mantuvieron porque derrotaron rebeliones, 1851, 1859 principalmente. Si no hubiéramos tenido a lo mejor la misma semilla de golpe de contragolpe. En la ciudad de Copiapó, por ejemplo, el movimiento constituyente acuña su propia moneda. Copiapó actúa de facto como una especie de país independiente. Su propia moneda se llama a sí mismo el constituyente. Ese sería el primer desafío que enfrenta la Carta de 1833. Las tensiones sobre la Constitución aumentarían. Su impronta autoritaria permitía que los presidentes de turno abusaran de medidas excepcionales, como los estados de emergencia, especialmente en fechas de elecciones. Los estados de excepción habían sido creados no con ese fin, para limitar, por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de expresión, que se encontraban coartados cuando se decretaba el Estado, sino que fueron creados para proteger a la población y a la República frente a una invasión externa o una guerra interna. La victoria en la Guerra del Pacífico permitió la anexión de territorios que impulsarían aún más las arcas fiscales. Pero a medida que se acercaba el nuevo siglo, la aparente estabilidad política se iba deteriorando. El Congreso presionaba con novedosas interpretaciones de la Constitución que desplazaban el poder a estos escaños. La aprobación de las leyes periódicas y mañosas interpretaciones de la Constitución se transformaron en verdaderas armas de presión frente a la presidencia, una que hacia 1890 se volvió insostenible. José Manuel Balmaceda insistía que era una constitución presidencial, que los ministros eran de confianza suya, y eso terminó en una guerra civil. En esta guerra civil triunfaron las fuerzas del Congreso, se impuso
una interpretación parlamentaria a la Constitución del 33. Termina haciendo que, por más carismática que pueda ser la figura del presidente, muchas de sus propuestas políticas queden en nada, justamente porque el parlamentarismo se opone a la realización de una serie de leyes sociales. Por esa fecha, recién se terminaba el templo que O'Higgins había mandado a construir en Maipú 70 años atrás. Ya en el nuevo siglo, parques, museos y edificios afrancesados daban cuenta del auge económico que había experimentado la República. La cuestión social, que poco antes había estallado en Europa, también brotaba en Chile. Un malestar de grupos emergentes que durante los primeros 100 años no habían cobrado tanta preeminencia. Pedro Montt, hasta Juan Luis Sanfuentes tuvieron una agenda de legislación social relativamente ambiciosa, donde se crea la ley de habitaciones obreras, la ley de instrucción primaria. Ya, chiquillos, después vamos a continuar viendo lo que es, y terminar de una vez por todas, ver lo que es la conformación del Estado chileno. Si se dan cuenta ustedes, bastante complejo, y ha durado hasta el día de hoy toda esta discusión. Por lo mismo, ahora ya nos queda menos de un minuto, se va a cortar esto, chicos. Recuerden la actividad, la tarea que